si alguno de los dos quiere empezar y si no, pues seguimos el mismo, lo mismo de antes, Nicolín, David y luego yo. Bueno, yo me llamo Nicolines y bueno, ya conozco a David hace 2 años y medio cuando hemos empezado el proyecto de sociocracia de la escuela. Entonces yo no tengo background de sociocracia, yo he conocido ya por teoría antes un poco, que yo soy holandesa, entonces en Holanda ya se conocen un poco el modelo, pero para practicar no había practicado antes y ahora, pero me encantaba el concepto y encajaba con los valores del proyecto y los míos propios, entonces hacía, tengo muchas ganas de aprender y creo que funciona muy bien en nuestra organización, aunque claro, hay todo desafíos y todo, bueno, cosas que se pueden mejorar y es un proceso de aprendizaje especialmente para un grupo tan grande, pero creo que la base de valores es lo que estamos haciendo. Entonces, encaja. Es que el esfuerzo que hacemos para hacerlo lo más bien posible sería fundamental y todo el mundo está súper motivado. Yo vengo de un background de diseño, entonces ya es un poco para analizar situaciones y buscar soluciones, pero principalmente visual, ¿no? Y gráficos, vídeo, foto y todo esto, y web, y bueno, esta es un poco mi historia personal en relación también con el proyecto. ¿Y nos puedes contar un poquito del proyecto? El proyecto lo deja para David, que lo explica mucho mejor que yo. Muchas gracias. Venga, David, pues te toca. Vamos, yo profesionalmente me dedico a la traducción, soy traductor freelance desde hace 20 años, estoy en casa ahora. Soy traductor técnico del alemán y castellano, de alemán e inglés a castellano y catalán, y participo desde hace 7-8 años de manera bastante activa en mi municipio en distintos movimientos asociativos, ¿vale? Montamos un festival de jazz y cerveza artesana, un mercado de segunda mano, etcétera. Y ya insertado, digamos, en esa dinámica, soy padre, entonces mi compañera y yo apostamos por una escuela de educación libre, educación viva, que es el RUSE, ¿no? Que es el proyecto actual. Pero que el RUSE inicial, digamos, era una escoleta de educación infantil, es decir, desde 2 a 6 años, y allí funcionábamos asambleariamente, un funcionamiento asambleario que para una estructura de 20 familias más o menos funcionaba. Entonces, es una realidad en Cataluña que en muchos proyectos de educación infantil, pero cuando llega a primaria se forma como un cuello de botella y no hay salida, o sea, no hay una oferta de escuelas de educación libre de educación en primaria, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que en la comarca hay distintos proyectos de educación infantil cuyos niños mayores están a punto de entrar en primaria, decidimos desde el RUSE, se forma un grupo promotor e intenta buscar cambiar un espacio, cambiar obviamente de emplazamiento, porque era una casita pequeña, y iniciar un proyecto de educación primaria. Infantil, continuar con infantil y seguimos con la primaria. Y es justo ahí en ese momento cuando nos planteamos si el funcionamiento asambleario es el más adecuado para una estructura que se avecina mucho más grande que la que teníamos en aquel momento. Entonces, uno de los educadores del proyecto había estado en otro proyecto, La Serra, que está también en la periferia de Barcelona, que funcionaban sociocráticamente. Y Tatiana Sibilia, no sé si te suena, Tatiana, sí, ¿no? Bueno, pues Tatiana había hecho formaciones ahí, etcétera, entonces dijimos, claro, ¿por qué no la invitamos que venga a la escueleta y nos dé un pequeño taller, ¿no? Un pequeño muestreo, ¿no? Un pequeño tastet, le decimos en catalán, bueno, un primer bocadito de ver en qué consiste la sociocracia. Entonces, la verdad es que nos gustó mucho, ¿no? Nos gustó tal y como planteó el taller y sobre todo los conceptos que manejaban y en paralelo nosotros seguíamos buscando un emplazamiento para cambiar de donde estábamos a otro lugar.
Entonces, este cambio se produce, es decir, el Roser crece y nos vamos todos de donde estamos, San Joan d'Espí, nos vamos a Sant Boi, encontramos el espacio actual, que es un espacio maravilloso, es un espacio muy rural, muy cerca de la ciudad, y en paralelo otros proyectos que también estaban en la comarca se suman a al Roser en Sant Boi, ¿vale? Pues, a partir de ese momento nosotros decidimos que vamos a funcionar sociocráticamente. Entonces, se forma un grupo, un círculo de sociocracia, que es el encargado sobre todo de propagar, difundir e implementar la sociocracia dentro de la cooperativa, porque, esto en paralelo, nosotros éramos una asociación y al juntarnos todos estos proyectos y personas como Nick, por ejemplo, Nick venía de otro proyecto, pero era la única familia que venía desde el proyecto, era un proyecto de Barcelona, optamos por funcionar sociocráticamente. Entonces, claro, inicialmente funcionábamos asambleariamente, aquello ya con 50 familias que éramos al principio era poco viable. Entonces, claro, nos vimos a los 3 meses de funcionar, hicimos como un trabajo de asambleario, o sea, donde participábamos, digamos, el círculo base, para definir visión, misión y valores. Ha juntado a Maya en la reunión. Hola, Maya. Y la cooperativa opta por funcionar sociocráticamente, ¿vale? Entonces se hace, imagínate, desde la nada, se hace una elección de roles sin candidato, con unas sesiones maratonianas y sin conocernos mucho, para elegir a los líderes de operaciones de los distintos círculos, ¿no? Entonces, claro, esto es diciembre de 2016, enero de 2017. Entonces, claro, a partir de ese momento se inicia un proceso gradual de transición de un funcionamiento asambleario con un mindset, con una mentalidad muy asamblearia aún, a una sociocrática. Entonces, vemos que el círculo de sociocracia, la principal misión que tiene dentro de la cooperativa es consolidar la sociocracia, sobre todo consolidar y difundirla sobre todo entre socios nuevos que se van incorporando y que no conocen la sociocracia, ¿no? Entonces, ¿qué problemas o cuáles son nuestros retos, no qué problemas, ¿no? Primer reto con el que nos encontramos, cuando nos constituimos legalmente como cooperativa, nos debemos a una ley de cooperativas, que es la Ley Catalana de Cooperativas, que no prevé la sociocracia, ¿no? No prevé la sociocracia, pero tenemos que redactar unos estatutos. No prevé la sociocracia en el sentido de que no contempla la existencia de círculos, aunque sí de comisiones, por ahí sí que podría ser como algo equiparable, pero, por ejemplo, las decisiones tienen que ser como mucho por mayoría reforzada. No existe el concepto de consentimiento. Entonces, bueno, lo que opta la cooperativa es, bueno, vamos a redactar unos estatutos, los vamos a aprobar, los metemos en el cajón y vamos a funcionar sociocráticamente, ¿no? Entonces, a veces tenemos que hacer, ahora nos encontramos que tenemos que hacer una traducción del lenguaje de nuestra realidad sociocrática cuando hay documentación que nos exige la legislación. Tenemos que hacer un traslado de nuestra realidad sociocrática a algo que legalmente no está permitido. Entonces, por ejemplo, pues las decisiones, por ejemplo, si son aprobación de actas, pues tiene que ser por asamblea, ¿no? Entonces, este es, un primer problema que yo veo es que la legislación no prevé la sociocracia como funcionamiento interno de una cooperativa, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, que en Holanda inicialmente también fue así, y la ministra de Trabajo holandesa adaptó la legislación para que las empresas que funcionaran sociocráticamente no tuvieran la necesidad de tener un comité de empresa, ¿no? Porque es un funcionamiento, un sistema mucho más democrático. Otro reto que tenemos, por ejemplo, es nosotros funcionamos, es una cooperativa integral, ¿vale? El Roser, formada por socios de consumo y socios de trabajo. Estoy pegando una chapa, ¿no? No, iba a tomar notas, ¿eh? Vale. Entonces, si quieres que abrevie, yo abrevio, ¿eh? No. Me interesa todo. Vale. Voy a tomar nota. Perfecto. Sí, puede ser. Porque me surgen preguntas y no te quiero cortar porque Perfecto. Pierdes el hilo. Entonces, quiero anotármelas y luego ya te pregunto. Entonces, es una estructura semi-profesional, semi-voluntaria, en el sentido de que
los socios de trabajo, que son los educadores, son profesionales, o sea, cobran y se dedican a ello profesionalmente, y el resto, los socios de consumo, que somos todas las familias, no es que seamos voluntarios, porque estamos en una cooperativa y tenemos unos compromisos, pero obviamente nuestra disponibilidad no es la misma. Esto para empezar. Y en segundo lugar, claro, esto a la hora de elegir los roles, muchas veces hay perfiles que no los tenemos. O sea, el perfil, por ejemplo, el rol de facilitador dentro de cada círculo, digamos que es una de las carencias que estamos observando desde el círculo de sociocracia. Para ser facilitador, tú lo sabes, se necesita una formación, no solo, ¿no? Entonces, esto es un déficit que tenemos y que estamos intentando paliar haciendo formaciones de facilitación a los distintos círculos, ¿no? Para que ellos vean realmente cuál es la función de un facilitador dentro de una reunión sociocrática, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Concepto de objeción, por ejemplo, es un concepto que está costando mucho de integrar, muchísimo, ¿no? O sea, ¿cómo distinguir qué es un concern, ¿no? Que es una preocupación, que puede ser un miedo, con algo que es sociocráticamente una objeción, que es algo que impide realmente realizar tu trabajo, ¿no? Esto es algo que está costando porque no somos muy conscientes, estamos aún en un estadio muy inicial de asimilación de los conceptos sociocráticos, ¿no? Estos serían como, grosso modo, los grandes retos que tenemos. Ventajas que estamos viendo, hombre, la autonomía de los círculos, por ejemplo, ¿no? El empoderamiento de los círculos y la eficiencia a la hora de que ellos puedan tomar decisiones y de que puedan liderar determinadas acciones. Esto es algo que la gente lo valora muy positivamente, ¿no? Y la elección de rol sin candidato también lo valoran muy positivamente, ¿no? Es algo muy democrático. Igual Vale. podemos mencionar también cuántas personas somos en la cooperativa y cuántos círculos tenemos, así para tener un poco el... Claro, sí, es verdad. Actualmente somos unas 70 familias aproximadamente y 13 socios o sea, 70 socios de consumo, ¿vale? No, son familias. Entonces, familias. 150 socios, ¿no? Personas. Bueno, vamos a cambiar, pero... Por el Sí, momento, Nicolín. sí, que bueno, 150, porque, bueno, familias y los niños ahora no están oficialmente como socios. Igual esto puede cambiar en el futuro, pero por este momento no cuenta como socios. Entonces todos los adultos son 150, creo que en este momento. Sí, multiplicado por 2, excepto alguna familia monoparental. Y luego hay 13 socios de trabajo. Los círculos, ¿cuántos círculos hay? Y cuéntanos cómo funcionan estos círculos. Vale. Tenemos los círculos operativos, ¿vale? Que serían legal, economía, ecología, pues tenemos una finca con un potencial de explotación agrícola, de comunitario muy, muy importante, infraestructuras y mantenimiento, el de sociocracia. Nick, ayúdame. Pedagogía. Y en un subcírculo de los niños tenemos autogestión, que es un subcírculo de economía. Y muy importante, gestión de la convivencia. Yo creo que esto es algo muy... Es como, bueno, es uno de nuestros rasgos distintivos, ¿no? O sea, hay como mucha mirada siempre en el cuidado de las relaciones. Entonces hay un círculo que se dedica no solo a resolver conflictos, sino incluso a tomar medidas para prevenir conflictos, ¿no? Entre familias, familias y educadores. Hemos dicho 6, queda alguno, ¿eh? Sociocracia. Sociocracia ha dicho TIC, que es tecnologías de la información y la comunicación. Sí. Y el de pedagógico, ¿vale? Estos serían los operativos. Luego, hay algunos que son de apoyo a círculos, por ejemplo, hay uno que es support pedagogic, que es apoyo pedagógico,
que es simplemente el que se encarga de cubrir necesidades del círculo pedagógico, ¿vale? Luego hay otro que es, como ha dicho Nicolín, autogestión, que le vamos a cambiar el nombre porque es un poco, da lugar a equívocos, que sería como fundraising, creo que se va a llamar, que es un subcírculo de economía, ¿vale? Y luego está el círculo superior, que sería el consejo rector, digamos, para utilizar una terminología más cooperativista que no sociocrática, ¿vale? Un círculo de coordinación, círculo superior. Estos son a fecha de hoy los círculos que integran la estructura del RUSE. ¿Están todos funcionando con un número adecuado y en una rutina estable o hay algunos que todavía no? Bien, hay algunos círculos, por ejemplo, que como se requieren perfiles bastante técnicos, falta gente. Por ejemplo, el de TIC es un círculo subpoblado. ¿Cuál más? Legal, por ejemplo, que es algo como muy arduo, muy adusto y que cuesta, solo hay 4 personas, es un círculo también que se necesita más gente. Estos serían los dos que yo identifico. No sé si Nicolín, su conocimiento de la cooperativa ahora en general, se han hecho llamamientos también desde distintos círculos para que los socios que se han incorporado nuevos este año ya se incorporasen a círculos donde hay realmente necesidades de recursos humanos insuficientes, como fuera el de infraestructura, y esto se ha cubierto. Y luego hay otros que están relativamente correctamente dimensionados, ¿vale? Para atender las necesidades propias de cada círculo. Nicolín. Puedo añadir una cosa en esto también porque, claro, los círculos, igual, aunque tienen poca gente, bueno, se van teniendo ideas cómo mejorar la estructura, como, bueno, las necesidades de los socios, cómo cubrir, pero esto no significa que siempre va a ser resolvido solo para las personas en el círculo. Entonces, bueno, hay necesidad, por ejemplo, desde el círculo de fundraising, que, bueno, necesitamos organizar una campaña de crowdfunding. Y bueno, ya se forma tipo un equipo técnico, que puede ser gente que no están en este círculo, pero en este tema específico, si tienen conocimiento o quieren aprender o quieren compartir la experiencia, ya montamos un equipo más técnica solo para esta acción puntual. Entonces también tenemos los círculos, pero a veces también hay como proyectos específicos que se pueden unir, porque somos mucha gente y hay muchos valores. Así cada uno tiene sus fuerzas, entonces a veces lo unimos fuera del círculo. Es decir, ¿no, David? Sí. Sí, no, es eso, se crean como grupos de trabajo ad hoc, ¿no? Para atender determinadas necesidades y que no tienen la entidad o sea, que funcionan internamente, sí que funcionan como un círculo, pero que no tienen la categoría de círculo ni están representados en el círculo. Bueno, sí que dependen siempre de algún círculo, pero como es para atender necesidades concretas, digamos que cuando esa necesidad se ha cubierto, el grupo desaparece, ¿no? Bueno, yo estoy en el círculo de fundraising, captar fondos externos para ser sostenible el proyecto. Y también en este subcírculo ahora de crowdfunding, que hemos decidido lanzar una campaña de crowdfunding que, bueno, estamos montando nuestro equipo de comunicación y, bueno, con mi background de diseño, puedo aportar bastante en el círculo. Y claro, cómo se van también cambiando cada año los círculos, las personas, y entran nuevas personas. A veces ya tienes una rutina así sociocrática con la gente que se entiende bastante bien y claro, empecé el año, necesitas y cuesta un poco para mantener estas roles nuevas, cómo es la rutina sociocrática que se van siempre, bueno, ser consistente en esto, ¿no? Entonces, a veces como al principio del año se tiene que trabajar un poco más, hacer un poco más de esfuerzo en esta parte de que realmente el día a día de círculo, ¿no? Que hay muchos temas que cubrimos. Entonces, bueno, es interesante. Creo que en el círculo nos pasamos bastante bien. Ahora estamos 7 personas
Y bueno, sí, tenemos un buen equipo y sí, el Sociocracia se da mucho espacio para todo el mundo se puede manifestar, estar escuchada y sí, yo veo como estamos bien, sí, sí. Bueno, tengo una pregunta, pero que no es el mío, me ha pasado Alicia, que también hace parte del proyecto, que creo que está también en Sociocrática, ¿no? En Sociocracia. Sí, y es facilitadora del camino del Elder. Ah, vale, sí, Alicia. Sí, entonces ella me ha pasado por WhatsApp una pregunta, ¿cómo vas a hablar con una? Puedes preguntar esto. Para el proyecto es importante saber que no somos los únicos del mundo que estamos haciendo esto. Y es más, bueno, como, oh, hay más gente que sabe esto, perfecto, vamos a conectar y vamos, bueno, preguntar también cosas, igual se pueden solucionar cosas más fuera de nuestro proyecto, ¿no? La realidad de día a día, que es importante saber que no somos las únicas y así ya. Entonces la pregunta se trata del rol de conserrector y si para especificar más el nivel así de decisiones que el conserrector está haciendo. Es decir, la pregunta de ella es más como en el Roser ahora hay como el conserrector se sirve a veces para hacer decisiones así muy estratégicas que optan para toda la cooperativa y la pregunta de ella es que el conserrector tiene que ser menos que en verdad las decisiones salen más desde los círculos y el consejo rector es más para, bueno, para comunicación, para todo el mundo sabe, en vez de hacer decisiones así más a nivel estratégico de la cooperativa. Vale, comprendo que el consejo rector es como si fuera el círculo general que está formado por 2 personas representantes de los círculos operativos. Exacto. Exacto, sí. Es la de doble enlace, la representante al líder están en el consejo rector. Bueno, pues mi respuesta se basa básicamente porque, claro, cada organización es un mundo y solo una organización y sus circunstancias sabe cuál es el mejor plan y la mejor manera. Yo sí te puedo responder desde cómo Sociocracy for All maneja eso, ¿vale? Y muy en concreto a la pregunta que me estás haciendo. Yo estoy en el círculo de Sociocracia Práctica como coordinadora, con lo cual estoy en Community Network y Community Network me eligió como representante, con lo cual Community Network está formado por todos los círculos de habla inglesa de permacultura, escuela, cooperativas, comunidades intencionales y me dejo alguno. Pero bueno, dentro de este Community Network me eligieron de representante y estoy en el círculo general de Sociocracy for All, ¿vale? Entonces, tomamos decisiones estratégicas que implican a toda la organización y que no directamente vengan desde los círculos, sí, tomamos. O sea, de hecho es uno de los motores con Jerry, Ted y Denise, abordamos ciertos temas y preveemos ciertas historias que desde ahí se conocen y entonces se avanzan en esos temas, lo que no quiere decir que no tratemos también temas que vengan desde los otros círculos. Pero siento que no puedes estar solo esperando porque a veces hay círculos más lentos, hay círculos que necesitan rodaje, hay otros círculos que están muy volcados en su trabajo, como nosotros, Sociocracia Práctica, estamos a full y no mandamos nada al círculo general porque con lo que tenemos suficiente. Entonces yo confío en un círculo general que se está encargando de otros temas de carácter global para toda la organización y eso me tranquiliza porque sé que ellos se están encargando de eso y yo me puedo enfocar en mi día a día de Sociocracia Práctica. ¿Responde eso a tu pregunta? Respondí la pregunta. Yo voy a pasar a Alicia así a... Le pasamos el vídeo también. Sí, ya está bien. Bueno, por mi parte, seguramente que después de la conversación me va a surgir preguntas, pero yo voy apuntando y ya vamos a tener contacto en el futuro. Hacemos una segunda, tercera y las que haga falta, no te preocupes. Pues encantado de conocerte.
Igualmente. Yo te veo en un rato, ¿no? Nos vemos luego. Vale, Venga, chao. Buen día. Una cosa que se me ha olvidado explicarte antes es que el año pasado diseñamos un plan estratégico, ¿vale? Hasta el 2020, que gira en torno a 3 ejes principales. Uno de ellos es porque es una escuela aún no homologada, estamos en proceso de homologación, ¿vale? Entonces o sea, el RUSE no solo es una escuela, es una cooperativa, la parte principal de la cual en estos momentos es la escuela, pero no solo, ¿vale? Entonces ese es uno de los ejes. El segundo tiene que ver con precisamente con la gobernanza interna, y dentro de ese eje los objetivos principales es precisamente la divulgación, propagación y consolidación de la sociocracia dentro de todas las personas socias, ¿no? de la cooperativa. Entonces, bueno, hemos hecho unos vídeos para que sobre todo las personas nuevas que entren se los puedan mirar, etcétera, ¿no? Pero lo que decía Nicolín, un poco abundar en lo que decía Nicolín, ¿no? Que claro, cada año, este año por ejemplo han entrado 20 familias nuevas. Bueno, pues hay que hacer como mucha pedagogía de la sociocracia para que ellos lo acaben interiorizando, ¿no? Entonces, bueno, el 26 de enero, por ejemplo, hemos previsto una sesión de 4 horas, ¿no? Una charla taller para todos los socios, sobre todo, y lo vamos a hacer desde lo vivencial, ¿no? Con muchas dinámicas para que hagan suya la sociocracia, ¿no? Vale, en tu conversación se me han ido planteando un montón de temas, no sé si nos dará tiempo a abordarlos todos, pero bueno, primero el tema que contabas de los estatutos, sí. Por ejemplo, contarte nuestro caso, yo estoy en una asociación agroecológica que se llama El Semillero en Chiclana, y este año acabamos de reformular, porque claro, creo que los estatutos se formularon hace 4 o 5 años, y los acabamos de reformular en lenguaje sociocrático, ¿no? Que era un poco lo que tú decías, que es verdad que no existe la terminología o el formato ya, pero creo que sí. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es poner entre paréntesis, cuando pone junta directiva, entre paréntesis ponemos círculo general. Cuando pone presidente, nosotros entre paréntesis ponemos coordinadora o coordinador. Entonces, hemos ido buscando las vueltas y lo hemos presentado a la administración de esta manera. Cuando pone cómo tomamos las decisiones, hemos presentado que las tomamos por unanimidad y entre paréntesis consentimiento sociocrático, ¿vale? Entonces, si os interesa, os lo puedo pasar, porque creo que no está en contra, sino que el formato pues se adaptaba al lenguaje que en ese momento se utilizaba y a las figuras que en ese momento se están utilizando. Pero en el fondo, cuando hemos ido revisándolo, no hemos visto tanta contrariedad, sino básicamente, por ejemplo, eso, ¿no? De cómo se toman las decisiones. Pues en lugar de poner directamente consentimiento, sí que se admite toma de decisiones por unanimidad, y al final la sociocracia busca que cuando tomas una decisión esté todo el mundo de acuerdo. Entonces hemos puesto unanimidad y ya entre paréntesis, y sobre todo porque queremos que sean unos estatutos con los que nos sintamos cómodas y cómodos todos, pues poner de las dos maneras. Es como la administración, entiendes este lenguaje de presidente, pues para mí esta figura es un coordinador o una coordinadora. Entonces, esa es la manera que nosotros, y ya están presentadas esos estatutos aquí en Cádiz. ¿Os los han aprobado en el registro? Estamos en proceso de aprobación y te contaré. Perfecto. No creo que haya problema, porque no hay nada que contradiga. Sí que hay un punto, o sea, veo por ejemplo lo del presidente coordinador, que no se contradice, pero por ejemplo, cuando dices de unanimidad, yo desconozco la ley cooperativa andaluza. La catalana, la ley obliga que las decisiones, como mucho, se tomen por mayoría reforzada, es decir, 2/3 partes. Unanimidad no son 2/3 partes, unanimidad son todos. Entonces, ahí sí que yo veo una contradicción.
A no ser que pongas al menos, ¿no? 2/3 partes. No, porque es que no es al menos. La ley obliga a que como mucho. Ah, como mucho, Sí, como mucho. sí. Es decir, que las decisiones se toman por mayoría simple, Mm. pero hay casos donde la Asamblea puede decidir que se tomen por mayoría reforzada. En este caso serían 2/3 partes, pero no por unanimidad, al menos en la catalana. Ya, vale, lo que se me ocurre es que pues intentemos seguir también lo que se ha hecho en Holanda, o sea, hacer fuerza. Esto, Y esto me parece muy interesante. es un poco el objetivo de sociocracia práctica y dentro del objetivo global de Sociocracy for All. Si somos celulitas aisladas, conseguimos mucho menos que si somos una red de apoyo y Claro. en lo que veamos es diferente presentarle a la administración mi proyecto quiere esto a todos estos proyectos que existen. Queremos cambiar esta parte, ¿no? O sea, eso también ayuda y quita mucho trabajo a las personas que tienen que aprobar estas Exacto, decisiones. ¿no? Me parece algo muy necesario, Sí. ¿no? Como hacer fuerza, ¿no? Y juntarnos todos eso para visibilizar esa, ¿no? Como una demanda, porque al final eso se traduce en una mayor democratización, ¿no? De las estructuras y de las tomas de decisiones, que tiene que ver mucho también con cómo estamos, ¿no? Porque al final que se tomen las decisiones por mayoría, bien, es algo que funciona, pero que excluye a mucha gente. Y en este tipo de organizaciones, el sentirse excluido tiene unos efectos muy importantes, creo yo, ¿no? A nivel de cohesión, de grupo. Sí, y sobre todo porque no quieres ir a la contra, sino simplemente hacer las cosas de una manera más acorde a tus valores. Entonces, Totalmente, sí, sí. Pues sí, en eso creo que es uno de los puntos en los que podemos seguir avanzando y así como en este, pienso que en muchos otros, en la medida en la que consigamos conocernos y salir a la luz y unirnos, por eso a mí me encanta también la labor que Ted y Jerry están haciendo de conexión, ¿no? O sea, de empezar a visibilizar y yo también y nosotros desde Sociocracia Práctica es el objetivo fundamental. O sea, primero accesibilidad a la información, o sea, máxima, no empezar a caminar un camino que ya está andado, si hay otras experiencias, estamos invirtiendo mucho tiempo en traducirlas, en hacer accesible todo ese material, que al menos en habla inglesa hay bastante, y luego también empezar a crear comunidad y empezar a unirnos, porque ahora igual al semillero o a vosotros os interesa que esto se legalice, pues empezar a hacer la fuerza. Uno puede ser el que lo plantea, pero si todos apoyamos y firmamos, es muy diferente. Vale, y otra parte que también me parece muy interesante y que en el semillero también cuando empezamos a funcionar sociocráticamente lo vimos, es que también vimos claro que si funcionábamos sociocráticamente necesitábamos una formación continua y a las personas que se implican en los círculos también es uno de los requisitos que se comprometen a conocer la herramienta y a formarse, con lo cual el semillero también toma el compromiso de ofrecer esa formación continua, o sea, no solo en fases primarias de qué es la sociocracia, sino en seguir avanzando un poquito en los roles, en cómo funcionan los roles. Entonces, para mí es fácil porque estoy dentro de la organización, entonces cada cierto tiempo pues propongo una formación o ampliar más información en esto. Pero también para mí ha sido fundamental entrar en Sociocracy for All porque, por ejemplo, ahora están los vídeos, ¿no? Que ellos tenían, que era ELC, Empower Learning Circles, ya los hemos traducido al español. Entonces, es básico, pero al menos no se necesita, si yo estoy en Cádiz no tengo que estar desplazándome, sino que, por ejemplo, ahora en Málaga hay una escuela que se quiere también sociocratizar, pues lo que hacemos es
mírate todos los vídeos para que tengas la base y luego nos centramos en tu caso concreto, ¿sabes? Ya cuando tengas las nociones básicas vemos cómo darle una forma a tu proyecto muy concreto. Y el siguiente proyecto en el que ahora te está trabajando es para una organización internacional de permacultura que también funciona sociocráticamente y tiene miembros en distintas partes. Entonces, claro, Empower Learning Circle está pensado para formarte con un grupo, ¿no? Y aprender a tomar decisiones por consentimiento. Pues este nuevo vídeo está ideado para que se pueda formar tú solo en tu casa. Entonces, es un vídeo con imágenes y con diseño, o sea, no hay una persona, con lo cual la idea es que luego a Sociocracia Práctica no nos costará mucho traducirlo al español, porque la misma muñequita que está hablando en inglés, pues le vamos a poner la voz en español. También en nuestro equipo hay gente de aquí de España y de Latinoamérica, para que intentemos también contemplar las distintas variedades idiomáticas, ¿no? Que es otra de las cosas que en Sociocracy for All le damos un montón de importancia. O sea, a todo no llegamos, pero en lo que se pueda contemplar y todas las barreras que se puedan también rebajar, pues mejor. Entonces, estos vídeos, una vez que estén hechos, también a las organizaciones que empezamos a crecer mucho y no nos da tiempo a estar formando continuamente a las personas que se integran, que al menos tengan estos vídeos para poder ver la base. Y luego ya donde más se aprende claramente es dentro de los círculos y en la práctica diaria. Claro, claro. Una pregunta, Nora, ¿cuántos sois? ¿Cuántas personas socias sois en el semillero? Cerca de las 100. Ah, bien, bien, bien. Pero tenemos una estructura cuantitativamente similar. ¿Y cuántos círculos? 3. 3 círculos. Sí. Es que es una organización de personas consumidoras y productoras agroecológicas. Entonces, tenemos un círculo de consumo y otro círculo de sensibilización, formación y comunidad y demás. Era un círculo también dedicado a los sistemas de garantías y todas estas cosas, mientras que el otro se centra mucho en el reparto de cestas, en temas de consumo, ¿no? Y luego está el general. Hay personas que son socias activas y están implicadas en el trabajo de los círculos, y hay otras personas que son socias amigas, que vienen a los eventos, que vienen al reparto, que vienen a los talleres, pero no están en la toma de decisiones. Por eso no somos tantos círculos, porque realmente igual en el trabajo fuerte del día a día podemos estar entre 25 y 30 personas. Ok. ¿Y los productores también están organizados sociocráticamente, los distintos productores eco? Pues algunos de ellos están involucrados en círculos, en algunos de los círculos. Ajá. Y de hecho esa es como nuestro gran reto, o sea, el conseguir que al menos algunos de ellos compartan también el día a día de la toma de decisiones y que no sean meramente un proveedor. Claro, claro, claro. Desmercantilizar un poco, ¿no? Las relaciones también. Totalmente. Y no es tan fácil, ¿eh? O sea, no. y menos ahora que hemos empezado a funcionar sociocráticamente, sí hemos tenido experiencias de que alguno se ha ido, o sea, pero es parte de esto, ¿no? Claro. Y también es parte de los ritmos y está bien. O sea, es que hay gente a la que ya le va muy bien. Entonces, este esfuerzo extra de estar en grupo o de amoldarse a ritmos, pues... Molt bé.
¿Quieres hacerme alguna pregunta? ¿Qué más? ¿Sois un grano en el desierto o hay por vuestra zona más entidades, asociaciones, cooperativas que funcionen sociocráticamente? Yo te voy a decir las que yo conozco, que seguramente no es todo lo que hay, pero te voy a decir lo que yo conozco. En la zona de Cádiz está El Semillero, esta asociación agroecológica. Hay 2 escuelas de pedagogía activa que funcionan sociocráticamente las 2. En Málaga estamos en el proceso de transición hacia la sociocracia con otra escuela. Alicia. ¿Una escuela de pedagogía activa también o es una escuela así, no? Sí. Alicia, que la estaban mencionando, está con otra escuela en Tarifa que también funciona sociocráticamente. Entonces es otra Alicia. Ah, no es. No, es otra. Alicia Muyor se llama. No. Es otra. ¿Y me conoce? La he confundido con otra Alicia que sí conozco. De hecho, de esa escuela en Tarifa, en el Rousset tenemos ahora una educadora, Raquel. Ah, vale. Ella, ya hay alguna sinapsis, ¿eh? Ya hay alguna conexión, fíjate. Sí, y bueno, pues estas escuelas, la organización agroecológica y luego una empresa que se dedica a fabricar kombucha en Vejer de la Frontera también. ¿Fabricar qué? ¿No te he entendido? Kombucha. Kombucha. Sí. No sé lo que es. ¿Te suena el kéfir? Sí. Pues kéfir de agua, son bebidas biológicas con propiedades. Ah, vale, no conocía la kombucha. Pues es maravillosa. Bien. Informaré. Sí, puedes ver además, ellos tienen una tienda de productos ecológicos en Vejer y se llama La Kombuchería. Ajá. Y es una empresa familiar como de 11 personas trabajadoras y funcionan sociocráticamente. Sí. Luego hay intentos y pues Vejer Sin Fronteras, las veguinas, o sea, yo he ido haciendo formaciones de ese taller de introducción y hay pues intentos de transición, aunque bueno, pues van a otros ritmos, pero mi función y mi deseo sí es bombardear porque al final no sabes quién está preparado, quién lo necesita. Claro. Y siempre he sentido que con un par de personas que digan sí y nos metemos pueden transformar toda una realidad. ¿No? Sí, y bueno, en sociocracia práctica ya pues a nivel internacional con gente estamos un equipo de México, Chile, Colombia, ¿de dónde más? De Perú. Y alguien en Francia, y todos ellos tienen sus propias experiencias en los círculos en los que están, bueno, en las organizaciones. Por ejemplo, Sebastián, que está en Chile, trabaja para América Solidaria y tiene sede en 8 países de América Latina, trabajan con infancia y están en un proceso de contacto con la sociocracia, y ahora también está el padre Edwin con ellos para ver si toda la idea de los parlamentos infantiles lo pueden llevar a América Latina. Entonces hay mucho más de lo que conocemos y por eso para mí es fundamental que lo visibilicemos y que nos pongamos en contacto, para mí y para todo nuestro equipo. O sea, realmente somos una organización sin ánimo de lucro, trabajamos en esto de manera voluntaria, pero sí con una convicción súper fuerte de que ganamos muchísimo si nos conectamos, si compartimos errores, aciertos y si compartimos información. Claro. Qué bien. ¿Y tenéis pensado hacer algún encuentro físico de todos los de distintos proyectos que hay diseminados por todo el mundo hispanoamericano? Gracias por la propuesta. Venga. Sí.
Siguiente proyecto. Bien, bien, nada. Tenéis una finca grande, ¿no? Sí, sí, la tenemos, ¿eh? Sería genial, sería súper interesante, la verdad que sí. ¿Qué más? ¿Algo más que te gustaría en estos últimos minutitos que tenemos? ¿O te sientes A ver. completo? Muy bien, muy, digamos que mis expectativas se han visto cumplidas con creces, ¿eh? Estoy como muy ilusionado de empezar a abrir y a crear vínculos con el exterior, que nosotros también te explico un poco, nada, muy brevemente. Los 2 primeros años de la cooperativa hemos estado mirando muy hacia adentro, primero para cohesionarnos internamente, esto es un proceso que aún no está acabado, pero que bueno, se han hecho pasos importantes, y el segundo es que estamos en una situación legalmente muy precaria, ¿vale? Estuvieron a punto de cerrarnos el espacio, etcétera, ahora ya no, ¿eh? Digamos, los peores momentos los pasamos y ya hemos iniciado el proceso de homologación y ahora tenemos 5 años, y esto también ha relajado mucho y ha eliminado, han desaparecido muchos miedos que estaban muy presentes y muy latentes, ¿no? En muchas personas de la cooperativa. Entonces esto también nos ha permitido ahora expandirnos. Hemos iniciado ahora también un proyecto con una ONG que se dedica a hacer huertos ecológicos para abrirlos a la comunidad, ¿no? Y dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. Bueno, todo esto, crear vínculos con sociocracia práctica, abrirnos al mundo, que es también es una de nuestras misiones que tenemos definidas en nuestra, ¿no? En la cooperativa, ¿no? Y tejer red, ¿no? Crear red con el exterior, me parece algo muy valioso. Entonces yo creo que esto es un primer pasito, ¿eh? Entonces me voy muy contento. Pues yo también creo que es como estamos en la punta del iceberg de esas grandes conexiones que se van a producir y seguramente mucha gente se va a ir sumando, y me ilusiona mucho la idea de encontrar, ¿no? este grupo de personas en todos lados que nos vamos a ir pudiendo conocer y compartir, así que feliz del encuentro.